Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. ¿Cómo están? Aquí nuevamente en un programa muy bueno, muy padre, en compañía de mi querido amigo y socio de este proyecto, Ricardo Chacón. Un gusto saludarte, mi querido Ricardo, y con un invitado de super lujo. Contamos con nuestro gran amigo y extraordinario abogado Juan José Díaz Mirón Salcedo, un gran amigo de la Escuela Libre de Derecho, abogado especializado en temas laborales, y quien hoy nos va a hablar de un tema súper interesante, importante, sobre todo para todos aquellos empresarios pequeños, medianos, grandes, para ver cómo se va a manejar la responsabilidad laboral de los patrones con los trabajadores y cómo salvar la fuente de trabajo ante el tema del coronavirus. Brevemente voy a presentar a nuestro amigo Juan José Díaz Mirón, un breve resumen curricular para que todos nuestros amigos puedan tener sus datos, saber con quién vamos a estar hablando y puedan plantear todas sus dudas. Les platico, mi querido Juan José Díaz Mirón tuvo estudios en psicología por Liberty University y Brescia University en Estados Unidos. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Él pertenece junto con su familia, porque tiene un despacho familiar de la familia Díaz Mirón, pertenecen al IPADE y ha estudiado la maestría en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Es consultor de empresa especializado en capital humano, productividad y bienestar en el trabajo, y sin duda es uno de los litigantes más férreos y aguerridos en temas laborales y de los más experimentados jóvenes abogados en temas laborales, que ha mantenido y tratado de actualizar su trabajo con las necesidades que hoy por hoy nuestro país requiere. Mi querido Juan José, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias por la introducción tan vasta. Para mí, sabes que basta el concepto amigo y con que soy abogado. Con eso me basta, pero gracias por y eres un hermano para mí. Hermanazo para ti. Ricardo, muchísimo gusto y mil gracias, mi viejo. Hola, Juan José, gracias a ti, gracias por acompañarnos. Gracias, Emiliano. Me da mucho gusto estar en otro programa contigo y, no, como decías, gran invitado. Y vamos a platicar, pues, qué está pasando ahorita desde el punto de vista laboral. Estamos con un experto, entonces vamos a explotarlo y a sacar todas los mejores respuestas. Si tienen preguntas, por favor, en Twitter, Facebook, las plataformas que estamos, no duden en mandándolas para que aquí nuestro experto Juan José nos ayuda a desahogarlas. Bueno, pues empezamos con el contexto, Juan José, Emiliano. Como sabemos, pues todo este tema del coronavirus empezó desde antes en manera internacional, pero ya en México, desde el punto de vista jurídico, tenemos dos elementos claves o dos documentos claves. El primero, pues, fue el acuerdo del 27 de marzo, ¿no?, publicado en el Diario Oficial por el Ejecutivo Federal, por el presidente, en el que declara ciertas acciones extraordinarias para combatir el coronavirus. Ese fue el primer, digamos, desde el punto de vista legal, fue el primer acto administrativo jurídico relevante. Vino después el acuerdo del 30 de marzo, emitido por el Consejo de Salubridad General, en el que ya se declara esta enfermedad como una emergencia sanitaria por fuerza mayor. Y yo creo que de ahí partimos, eso ya da base, porque los patrones, los empleados, los empresarios en general, pues no sabían por dónde, cómo, cuáles son las consecuencias, ya tengo que cerrar, ¿no? Este acuerdo del 30 de marzo, pues también señala una serie de acciones extraordinarias, la llaman, y unas actividades esenciales y no esenciales que deben de suspenderse, ¿no? Los que tienen actividades esenciales deben continuar operándolas y los que están en actividades no esenciales deben suspenderla hasta el momento. Pues es una invitación porque no es algo realmente obligatorio. Que esa obligatoriedad la podemos discutir también en otro programa, o en otro momento, pero yo me quiero enfocar ahorita con este primer acto, Juanjo. ¿Qué pasó desde el punto de vista laboral? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu interpretación? Cuéntanos. Mira, Ricardo, bien lo resumes en cuanto a los actos de autoridad que me marca que es inestable. ¿Aquí sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bien lo resumes y bien lo relatas en cuanto a los actos de autoridad. Ahora, ¿qué pasó en cuanto a derecho laboral prácticamente con los empresarios? Lo que pasó es que hay un cúmulo de incertidumbre que nadie se esperaba, ¿de acuerdo? Sí. Hay un tema fáctico que no es culpa de nadie, es un tema geopolítico
y no hay quien culpar, ni hay por qué encontrar algún culpable. Nos aqueja a todos. Y tenemos, en segundo plano, una incertidumbre total derivado de actos de autoridad que han sido, por ponerlo elegantemente, muy vagos, ¿de acuerdo? Muy imprecisos. Ahora, aunque no seas un abogado, cuando la autoridad determina por medio de su actuación con vaguedad y dejando sin claridad cuál es la obligatoriedad o cuáles son los requisitos, etc., etc., nos deja como gobernados en un gran estado de incertidumbre, que es lo que impera desde el mes pasado en México. En base a ello, hay muchos especialistas, colegas míos, respetosísimos colegas míos y muy amigos que han manejado 3 distintos puntos de vista, no más, son 3. Hay quienes creen que desde que la OMS declaró la pandemia, se pudo haber entrado en un régimen legal en México de suspensión legal. Hay quienes no lo creen. Número 2, hay quienes creen que se entró en un régimen de suspensión legal también mediante el pago de un salario íntegro. Y hay quienes creen, como yo, que ninguno de las dos, ¿no? Yo creo, honestamente, que no solo la autoridad ha sido vaga, creo que hay un supuesto fáctico que es aunque la ley, digamos, aunque la autoridad hubiese determinado se paga íntegramente, la realidad es que muchas empresas no hubiesen podido, ni podrían. Entonces, estamos ante una eminente falta de claridad de la ley y de los actos de autoridad y ante una dolorosa realidad financiera del país. Pero ahora, ante esta declaratoria, como el lenguaje, yo creo que fueron muy cuidadosos en el lenguaje que utilizaron, diciendo emergencia sanitaria por fuerza mayor. Ese lenguaje parece que trató de desvincularlo de esta otra... contingencia. Exacto, de esta otra fracción que maneja el artículo 427 y no encuadrarlo como una contingencia por las consecuencias jurídicas y laborales que trae, encuadrarlo como fuerza mayor y encuadrarlo como contingencia. Tú en esas dos visiones, fracción 1, fracción séptima, el 427 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué debe haber sido? ¿Dónde debe haberse encuadrado? ¿Cómo la ves? Mira, esta ley que nos dimos en el 2012, que es el único cuerpo normativo que refiere a una contingencia sanitaria, Ricardo, el único, correcto, nos lo dimos en el 2012 derivado del HN1, ¿de acuerdo? Exacto. Y como tú sabes, la consecuencia legal que nos dimos fue una suspensión legal que implica la no obligación de pagar salario y la no obligación correlativa de prestar un servicio mediante una indemnización de 1 mes de salario mínimo. Eso, cuando legislamos, no nos dimos cuenta que si algún día entrásemos en ese supuesto, íbamos a quebrar al país, ¿de acuerdo? Sí. Porque, oye, suspender todas las relaciones laborales mediante el pago de un salario mínimo a todos los mexicanos es un régimen financiero completamente adverso, ¿de acuerdo? Entonces, como tú bien dices, la semántica que utilizaron al decir emergencia sanitaria y no contingencia sanitaria fue un gran salvavidas para ellos, para decir a los empleadores, ahí se ven ustedes, canijos, es su responsabilidad, porque definitivamente no es la contingencia. Eso es definitivo, no es la contingencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí lo ven ustedes. Y ustedes sigan siendo responsables porque no pueden disminuir salarios, porque no pueden suspender la relación de trabajo, porque se sigue un procedimiento distinto. Si es fracción primera, ¿no? Hay que seguir un procedimiento para ver si procede la suspensión y luego para ver que una autoridad nos diga cuánto tendrás que indemnizar si ya procede la suspensión. Sin duda, en el entendido de que no hay ni autoridad. Si fuese ese el caso, no hay ni autoridad. Entonces, entras a un segundo tema que es una imposibilidad de ejecución de la norma. Correcto. Entonces, y en el otro supuesto, fracción séptima, de manera automática, porque no hay nada, no hay que seguir ningún procedimiento, ni no hay que esperar nada, de manera automática, con que el gobierno lo dice, declara contingencia,
estamos en la fracción séptima y por lo tanto la indemnización que tú estabas ahorita diciendo de un mes de salario mínimo, ¿no? Salario mínimo. Y la realidad es que no fue ninguna. Y entonces la pregunta práctica, como también decía Emiliano en la introducción, yo como patrón, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Porque puedo, no, que es muy importante. hay una incertidumbre. A ver, estoy parado ahorita en mi negocio, me están pidiendo sueldos, no estoy recibiendo un ingreso, estoy escuchando a Juan José Díaz Mirón, explícame con peritas y manzanas, ¿qué hago, amigo? Tu responsabilidad, mi querido Emiliano, Ricardo y empresario, es una y es muy sencilla, ¿de acuerdo? Y es una responsabilidad y una obligación humana más que legal, ¿de acuerdo? Tú tienes que salvar a la empresa. En la medida en la que salvemos empresas, aspiramos como país a tener fuentes de trabajo en 2, 4, 5 o 6 meses. ¿De acuerdo? El empresario tiene una obligación humana que es, número 1, cuidar a sus empleados, cuidarse a sí mismo y a su familia de empleados y cuidar su negocio. Es una obligación que hace un mes y medio hubiera sido inverosímil que la pensáramos así. ¿De acuerdo? Entonces, tú como empresario, mi querido Emi, si tú fueras el empresario, te diría, a ver, mi querido compadre, hay que sentarnos, hacer una corrida financiera para ver cuánto tenemos, para qué nos aguanta y para qué nos alcanza, y en base a ahí tomamos decisiones. ¿De acuerdo? Claro. Dime, Ricardo. Sí, no estoy de acuerdo. No te quiero interrumpir, te hago una pregunta después, pero por favor continúa. O sea, en base a esta premisa, que es la obligación principal que tenemos los empresarios de México, porque no se confundan, ante la grave, como decía Ricardo, ante la grave falta de claridad administrativa y de la autoridad federal, la responsabilidad sí queda en nosotros. Y por tanto, el salvar la fuente productiva de México hoy depende de mí y de nosotros. Sí. Y dime, Ricardo. No, sí, tienes razón y eso me parece muy bien. Lo que pasa es que nosotros también hemos tenido varias preguntas, varias consultas ahora mismo. Está muy bien lo que dices y yo creo que nadie debería de estar en desacuerdo, pero nos enfrentamos con un problema práctico. Nos enfrentamos con que mi negocio, si soy una pyme o pequeña empresa, pues ya me están diciendo por un lado en el mismo decreto que mi actividad no es esencial, por lo tanto tengo que cerrarla. Luego vino otro aclaratorio el 6 de abril que aclara qué es no esencial y qué no. Y luego por ahí, entre ayer y hoy, está diciendo el mismo gobierno que quien siga trabajando siendo actividad no esencial está sujeto incluso a sanciones penales. Entonces, sí. Yo como empresario micro tengo mi restaurante, tengo mi changarro, tengo mi tlapalería o tengo mi puesto de jugos, ¿no? O tengo mi despacho, ¿no? En fin. El punto de venta de ropa, pero es un punto de venta minoritario, ¿no? Pero ya no puedo vender, no puedo abrir. Venta, claro. Entonces, nadie está en desacuerdo con lo que tú afirmas, mi querido Juanjo, pero en la realidad me voy a enfrentar a que pues tengo 0 ventas. Incluso estoy obligado a cerrar. Y si tengo una nómina de 10, 15, 5 empleados, otra vez, desde el punto de vista laboral, yo ya tendría, siguiendo la responsabilidad que tú indicas, que desde luego estoy de acuerdo, tengo que ver por el salvar la empresa. Porque la empresa tiene que sobrevivir para que sea fuente de trabajo después y continúe, porque si no, hay muchos, por ahí una estadística muy fuerte que al menos el 50% de este tipo de empresas que estamos hablando ya no van a levantar la cortina después de la contingencia. Claro. Entonces, ¿qué hago nuevamente? Yo te pregunto, estimado Juanjo, pues tengo que cortar gastos. Y uno de esos puede ser, tengo que salvar los empleos. ¿Qué hago con mis trabajadores? En ese sentido, y tienes toda razón, ahorita me voy al qué hago, pero te voy a decir qué es lo último que debes hacer. Muy bien. Ahorita lo último que debes hacer como pequeño, mediano, gran empresario es preocuparte por el tema penal y preocuparte por todo lo demás. Sin agraviar a mi querido penalista, que es un genio acá a mi derecha, ¿no? Que este güey es un mega genio. Ahorita vamos con él. Yo creo que el tema penal no es aplicable a lo que estamos viviendo hoy, ¿de acuerdo? Ahora, ahorita nos ponemos a picar en la cabeza a Emi.
Sí, ahorita que nos salque de la duda. O sea, que ahora me remito a lo que sí debes hacer. De nuevo, te sientas, ves tus finanzas, pocas o muchas, y ves qué puedes hacer y hasta dónde puedes sobrevivir. Ahorita, si me dices, solamente puedo pagar al 50% de mi gente o a toda mi gente al 50%, prefiero que le paguemos a todos al 50%. Correcto. Todo va a depender de lo que tus posibilidades financieras te permitan. Porque, ojo, tú como empresario y yo quisiéramos salvar a todos y quisiéramos que todos ganáramos. Hace rato escuché algo que me gustó mucho, que es, hoy es tiempo no de ganar, sino de perder. Hoy todos estamos perdiendo. Nada más que hay que perder lo menos posible. Hay que intentar perder lo menos posible. El empresario está perdiendo. Cuando iniciamos el año e hicimos proyecciones, Ricardo y Emi, nunca pensamos que estaríamos un mes sin un solo ingreso. Sí, claro. Correcto. Ahora, estando en esta situación, tenemos que ceñirnos a un principio general del derecho, Ricky, ya te dije Ricky. Muy bien, y yo te digo Juanjo, pues muy bien. Mejor Ricky. Ricón. Si bien, como decíamos, la ley es inaplicable en este supuesto y en estos momentos, lo que no podemos dejar de lado son los principios generales de derecho. Y en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo precioso, hermosísimo, pero que no se enarbola con las banderas de laboralismo y eso, es el artículo 31, que dice que las relaciones de trabajo y los contratos obligan a lo expresamente pactado. Correcto. ¿De acuerdo? Y ahí lo que debemos hacer con nuestros empleados, hablar con ellos, tener comunicación, abrir esos canales de comunicación eficientes para decirles, caballeros, vamos a estar cerrados un mes, ¿puedo pagar? Si puedo pagar el 100, paguen el 100, sin duda. Si pueden pagar 50, pues 50. Si puedo pagar un mínimo o dos, paguemos un mínimo o dos. Pero paguemos lo más que podamos, siendo responsables con nuestras finanzas. ¿De acuerdo? Ese es lo que tenemos que hacer, Ricardo. Ese es mi consejo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y cómo se hace esto? Mediante un pacto escrito, que es un convenio fundado y fundamentado en el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, que te permite, por la circunstancia de emergencia, como si fuera un estado de emergencia en derecho penal, pactar y entrar en un régimen temporal y de excepción de la relación laboral. A ver, por ahí, porque no sé si vas a decir algo, pero si no... Iba a decir que están haciéndole una pregunta. Un saludo a todos los que se han incorporado, varios en Facebook, algunos en Twitter. Un gusto saludar a todos. Y veo que muchos son empresarios que yo conozco que tenían justamente dudas y que a ver si las van planteando. Daniela Costa, un gusto saludarte. Nos está haciendo una pregunta para Juanjo. Dice, saludos amigos. ¿Y qué hacemos con el sector de las trabajadoras domésticas? No tienen un contrato de trabajo y varios estamos teniendo ese tema como un tema de qué se hace también. No supongo que seguirá la misma suerte, pero Juanjo, ¿qué opinas para las trabajadoras domésticas? Seguirá la misma suerte, Emi. Lo principal es cuidar la salud de ellas y ellos y también de las familias que ellas o ellos cuidan, ¿no? Porque eso es esencial. Las trabajadoras domésticas también deben, y los trabajadores domésticos en general, son trabajadores para todos los efectos y con todas las obligaciones y prerrogativas de la ley, pero trabajan dentro de nuestras casas. Caso por caso se debe de ver, se debe de platicar también y se debe de acordar con ellas lo mejor para ella, sus familias, o él, su familia, y nosotros y nuestras familias. ¿De acuerdo? Yo conozco, en mi caso personal, se los digo. Perdón, dice Juanjo Daniela que es lideresa sindical, entonces que es muy importante justo eso, porque dice que ayer precisamente un video de conferencia con Camín esponja esta preocupación. Entonces, por eso... No, a ver, las trabajadoras del hogar ha sido el año pasado, si bien recuerdan, fue un tema que estuvo mucho en la palestra, por el tema del IMSS y por todo eso. Porque, a ver, yo soy un fiel creyente de que las trabajadoras del hogar son de las trabajadoras más importantes del mundo. Yo tengo 3 hijos y ellas viven y conviven conmigo. Ellas hoy gozan de la misma prerrogativa que gozamos todo y deben de gozar de la misma protección. Yo creo que ellas también, o ellos, como sanos y sabios interlocutores de su seguridad y de su derecho, también tienen la prerrogativa de decidir qué quieren. Si se quieren ir a sus casas con sus familias, entonces se debe de acordar con ellas un régimen temporal también mientras están ausentes. Yo no digo que se vayan sin nada, al revés.
digo que tienen que pactar con sus patrones para que se vayan con algo. Hay otras que han decidido quedarse en casa donde están trabajando y ahí tomar su descanso y tomar sus tiempos y trabajar, seguir laborando. Inclusive hay otro tercer caso donde han dicho, permítame traer a mi familia a la casa y cuarentenar acá. En fin, yo creo que todo lo que humanamente se platique y se pacte con las trabajadoras del hogar es viable. De nuevo, hay que cuidar su salud, la salud de las familias y su estabilidad laboral. Yo tengo una pregunta, Juanjo, y quisiera regresar al artículo 31 que señalas, que básicamente lo que dice es que las partes están a lo pactado, ¿no? ¿Sí? Encumbra este principio general de obligaciones y nos recuerda que las partes están pactadas incluso en materia laboral. Sin embargo, pues la materia laboral, muchos de los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Sí. Y uno de ellos es el sueldo, ¿no? Las prestaciones, no el sueldo, las prestaciones que tiene un empleado, ¿no? O sea, yo no puedo pactar que me reduzcan o que me paguen menos. Y claro, entonces ahí te quisiera preguntar, ¿cómo se da entonces esta ponderación entre estas dos normas? Por un lado dice, las partes están a lo pactado, yo puedo argumentar, pues es que yo pacté pagarte el 30% menos de tu salario por el mismo trabajo, tú estuviste de acuerdo, firmamos un convenio, pero por otro lado tenemos la norma que dice que pues no les puedes pagar menos, y entonces, ¿qué ocurriría? Que el empleo, es pregunta, yo podría pensar si el empleado tendría derecho después de decirle, oye, fíjate que sí firmé eso, patrón, pero pues es nulo o va en contra de este otro principio que acabo de expresar, por lo tanto, te demando que me pagues lo no pagado e incluso será una causa de rescisión imputable a ti, patrón, y te pido que me indemnices. ¿Qué opinas ante ese dilema o cómo se está haciendo todo esto? Qué hermosa pregunta la tuya y a la yugular, o sea, es que tú me querías pegar a mí, Juanjo. Y oye, ahorita vamos con Emiliano. Ricardo me defiende. No se nos va a olvidar. Pero Ricardo me defiende. Pero además yo dije una cosa al principio, Juanjo, que teníamos un gran experto, un gallo, y que lo íbamos a exprimir. Entonces, no, es que permíteme sacar lo mejor. Hay que exprimirnos, porque yo también voy a revirar también aquí con Ricardo, también permítanme a mí mis revires. Ah, bueno, pues venga, de eso se trata, que se ponga sabrosa la plática, venga. A ver, ¿qué opinas? Esto es divino en esta materia, Ricardo, porque esta materia que denominamos derecho social, como tú bien sabes, es de las materias donde más proteccionismo hay. Entonces, los trabajadores, los abogados, los empresarios, siempre convivimos con la noción de que el derecho al trabajo era proteccionista, era rígido, era etc., y algunos como Emiliano, inclusive, nos decían el antiderecho. Decían que no, que lo nuestro no era derecho. ¿Ah? Entonces, correcto. Y tú lo pensabas, nada más que no lo dijiste por educación. Es correcto también. Sin embargo, déjame te digo una cosa. El artículo que tú refieres es el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que dice textualmente, es nula la renuncia que hagan los trabajadores de los salarios y de las prestaciones devengadas. ¿De acuerdo? Dos cosas. Aquí, técnicamente, no hay una renuncia a lo ya devengado, ¿de acuerdo? Número uno, el consejo que yo te di al principio de reducir salarios si es necesario, de entrar en pactos en términos del 31, hace un mes, Ricardo, hubiese sido yo el peor laboralista del universo si te dijera eso, ¿de acuerdo? A la luz de la realidad nacional hace mes y medio, ese conspire a tener trabajo en unos meses. Ahora, me regreso al 33. Lo que está sucediendo no es una renuncia, ni mucho menos una modificación unilateral de condiciones de trabajo. Es un estado de emergencia mediante el cual, por salvarnos pro operario, estamos conviniendo un régimen, ojo, clave, temporal, hasta en tanto no se reanude la normalidad, porque concluyo con esto. Hoy, me quiero Ricardo, no hay ley.
la Ley Federal del Trabajo, hoy no existe, se dejó de aplicar. Los asesores de empresa, abogados y empresarios mismos, pequeños, medianos y grandes, estamos legislando a la usanza americana y al common law, acordando nuestros pactos temporales para sobrevivir. Y creo que es legal y estoy dispuesto a litigarlo. Yo quería justamente eso me gusta, fíjate. Yo quisiera primero plantearte una pregunta y luego decirte una pregunta que nos están haciendo aquí Javi Hernández en Facebook. Primero lo que te diría es, hay un principio que todos conocemos los que estudiamos Derecho, que es nadie está obligado a lo imposible. Claro. Eso nunca. Un Estado de Derecho va a ir en contra de aquel que está imposibilitado física, material o jurídicamente a cumplir algo. No podemos decirlo. Entonces, ahorita que por un lado tienes un sistema normativo, como el sistema mexicano, un Estado de Derecho formado por leyes, que las leyes en teoría son estrictas con la finalidad de poner orden en las relaciones sociales, la pregunta que te haría es, obviamente no está construida, este marco normativo no está construido a la base de va a haber una epidemia de esta naturaleza y se va a paralizar todo. No. Entonces, lo que estás diciendo es bien importante. Yo sí creo, como tú dices, puedes litigar la voluntad de las partes por encima de una ley estricta en una situación de emergencia. No. ¿Tú crees que si las autoridades estén preparadas o tengan el control convencional o el control para establecer esta norma en este supuesto, en estas circunstancias injusta y por esto la inaplico como funciona en Estados Unidos, en materia laboral podemos darle valor a este consentimiento por encima de la ley? ¿Cómo defiendes a un miembro de la Junta que resuelve a favor de, por así decirlo, de ese convenio, desatendiendo la ley? ¿Tiene defensa? ¿Le puedes meter una queja? ¿Cómo se resolvería? Y ahorita te hago la pregunta, ahorita que respondas esto, hacemos la pregunta de redes. Yo creo que las autoridades y las juntas van a tener que resolver en su caso, ojo, si es que salvamos empresas EMI, porque de nuevo, estamos frente a una posible quiebra generalizada del sistema productivo mexicano. De nuevo, hoy, más que litigar en un futuro que claro que me emociona, y ay, güey, órale, como abogado sí, hoy lo que me preocupa es la quiebra inminente. Ya que salve a mis empresas de la quiebra, y ya que salve a los mexicanos y les garanticemos su salud y su trabajo, entonces nos vamos a litigar con principios generales de derecho. Tenemos el artículo 1 constitucional que pone los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Entonces, hoy estamos viendo la aplicabilidad sin precedentes de la humanidad, de los derechos humanos y de los principios generales que estudiábamos y veíamos ahí muy lejanos, pero nunca los tuvimos aquí en nuestras manos. Sí. Entonces, mi respuesta es, la autoridad tendrá que resolver los argumentos nuestros, porque quien argumentará vamos a ser nosotros tres. Si ustedes se quieren meter al derecho bonito que es el laboral y litigar conmigo. Quienes litigaremos a los expertos. Quienes litigaremos y argumentaremos somos nosotros. Las autoridades resolverán conforme a su real saber y entender, y tendremos que seguir litigando en el Poder Judicial si es que la Junta no nos da la razón, con argumentos humanos y de derechos humanos que creo que nos van a dar la razón últimamente. Oye, si me permites nada más para cerrar el último capítulo, ahorita, Emiliano, si quieres, seguimos con la otra pregunta que tenías de nuestro público. Para concluir, ¿tú estarías de acuerdo entonces que el 31 se puede, en una ponderación y ante las circunstancias, todo esto, que el 31 podría tener grandes elementos para ser válido el acuerdo que se haga con los trabajadores, aún encima del 33 que dice que no son renunciables, por lo que acabas de explicar? Primero no están renunciando a algo ya generado, luego es para el seguro, es para el futuro, salvar la fuente del trabajo, es en beneficio del empleado, porque de otra forma, pues ya no hay trabajo, y además, en estas circunstancias, ¿a dónde te vas a ir? Pues menos vas a conseguir un trabajo. En fin, ante esas dos, que era mi pregunta inicial, que la has respondido muy bien, ante esos dos criterios, digamos, tú te decantas más por el 31 en pro y en beneficio del trabajador, ¿correcto? Sin y duda. Le ves grandes elementos de una defensa, porque algún trabajador por ahí, que desafortunadamente luego no faltan, abusivo, o que diga, bueno, sí, ahorita sí, y que al rato, cuando ya se restablezca, te quiera demandar, ¿no? Lo no pagado, cosas de esas. Entonces, claro, tú verías por ahí, y la forma seria para nuestros amigos, porque además es una
pregunta que estoy viendo, la forma sería un convenio escrito, ¿no? En estos momentos yo creo que electrónicamente es válido por las circunstancias y por todo el tema del comercio, de la voluntad expresada por medios electrónicos, un convenio firmado en que las partes se acuerdan una reducción mientras dura la contingencia. Con eso tú estarías tranquilo. Mi respuesta es tajantemente sí, y además la soporto mediante un video que salió, ¿se acuerdan? No me acuerdo qué día, de la Secretaria del Trabajo con el subsecretario Gatell, sí, pidiendo a las empresas que pagaran el 100% del salario, ¿te acuerdas? Correcto, sí. Pero si no podían, que por favor convinieran. Sí. Sí, o sea, sí. Estaban en el pasillo en Palacio Nacional, que se ve que ese video, desde luego. O sea, mi opinión, y ahí está mi opinión jurídica posteada desde el 30 del mes pasado, fue en el sentido de acordar. Esto fue posterior, pero sí, mi respuesta a ti es sí lo apoyo, sí lo reitero, sí lo veo así lo considero, y creo que es la única salvación que tenemos, mi querido Ricardo, la única. Además, lo que estás hablando es fundamental, o sea, hay un principio aquí que no debemos de perder de vista, que es el mejor beneficio o privilegiar el empleo y lo que mejor beneficia al trabajador, porque de otra forma, pues cerramos la fuente y nos morimos todos. Yo te voy a decir una cosa que de nuevo, qué bueno que estamos hoy de moda los laboralistas, que ya nos tocaba, porque los corporativistas... Pero no va a durar mucho, así es que aprovechenla. Por eso ya me pongo mi saquito y todo, Ricardo, pero ya tenías como 10 años de no usarlo. Aprovechen ahorita su cúspide de fama. Te voy a decir una cosa. Cuando México salga, porque habremos de salir sin lugar a dudas, los mayores responsables de esta salida van a ser los pequeños, medianos y grandes empresarios mexicanos. Porque si no, desde luego, la peor crisis que nuestro país enfrenta es la crisis social. O sea, la crisis de salud agravada por la crisis financiera, agravada por una crisis social eminente que puede desatar en este país cosas que no nos queremos ahorita imaginar. Entonces, te repito, hoy, a la luz de mis argumentos jurídicos, entre comillas, que ya les di, creo que habremos de salir mediante la salvación del 31, pero los responsables van a ser los empresarios. Sí, desde luego. Yo también comparto esa opinión. Yo tenía otra pregunta aquí que tengo del público, pero vas tú, Emi, por favor. Perfecto, yo quería decir una, y también yo también tengo dos preguntas, pero los míos son sutiles, amigo, sutiles, no voy tan agresivo. Javi Hernández nos dice, ¿no creen que el hecho que no se considere al litigio o a la abogacía como actividad no esencial es incorrecto? Hay más incertidumbre jurídica que nunca. Javi, tu comentario es puntual, es un home run con casa llena en la novena entrada, güey. Tienes toda la razón, pero aquí tienes 3 abogados que no hemos parado de trabajar, que no pararemos de trabajar, porque igual nos une a nuestros clientes y a nuestras empresas un bien superior, que es la obligación humana que tenemos de ayudar. Y reitero y repito, los actos de autoridad, Javi, han sido muy vagos y muy malos. Ya no quiero decir nada más al respecto de eso porque no quiero criticar, pero... No, suéltate, hermano, suéltate, tú desahógate. Este espacio es tuyo. Hoy vengo tan elegante y tan puntual que no, güey, no. Pero puedes Javi... notazos, puedes... No, pero sí, tienes toda la razón, yo coincido. Sí. Y sin meternos en temas políticos o eso, que lo podríamos hacer, pero vamos a hablar un poco más técnico. Las preguntas tienes razón, o sea, es tan ambiguo que es lo que hay que hacer. Y además, tú, Emi, ibas a hacer otra pregunta, ¿no? Antes de que yo haga otra y que Juan José... La mía igual va a ser muy concreta y sería de los 2 puntos, porque aquí nos están viendo no solo también pequeños, medianos y grandes empresarios, sino nos pueden ver trabajadores. Oye, ¿qué pasa con el trabajador? ¿Qué pasa con... Y en los 2 puntos, ponte en los zapatos del patrón y del trabajador. ¿Qué pasa en aquel supuesto en el que el trabajador dice, pues yo si no me pagas todo, yo me voy y te demando? ¿Qué puede hacer el patrón ante una situación de, oye, yo te quiero pagar, pero mi correa financiera me permite salvarte así o así? Como lo hicimos con algunos amigos, Juanjo, que me hablaban y yo te canalizaba con ellos para que de alguna forma los coacharas de cómo salvar la fuente de trabajo, que es más importante. Pero hay casos donde dicen, no, a mí me pagas todo porque yo con menos no vivo. Sí, a mí no me importa, usted tiene mucho dinero.
¿Qué puede hacer el trabajador en aquellos casos en donde le dicen te dejo de pagar? O sea, ya no es te pago menos, es te dejo de pagar. Me preguntaron una cosa ayer y a ver si lo llega a conectarse, que es bien importante. A mí me siguen pagando poquito mi sueldo, pero me quitaron mi seguro, porque mi seguro le beneficiaba a mi esposa y a mis hijos. ¿Pueden quitarme el seguro? Y cosas así. Ese tipo de situaciones de te quito de tajo sin negociarlo, ¿qué trae aparejado, Juanjo? Mira, qué bueno que nos sacas del contexto empresarial para irnos al contexto de trabajadores. Número uno, yo espero que muchos estén escuchando esto y espero que muchos sean trabajadores, y mi súplica a los trabajadores de México es sean solidarios y sean abiertos. Hoy más que nunca, y créemelo, tú, Emi, Ricardo no me conoce de tanto tiempo, pero tú, Emi, siempre has sabido que yo soy un enamorado del sindicalismo, porque yo sí siento que el sindicalismo funciona o puede funcionar muy bien. Y hoy, a la luz de esta crisis, he visto, por primera vez en casi 100 años, a muchos sindicatos y sindicalistas decir, es que sin empresa no hay sindicato y no hay trabajadores. Correcto, sí. Señores, sin trabajadores no hay empresa y sin empresa no hay trabajadores. Luego, entonces, no somos el capital y el trabajo, no somos el patrón y los empleados, somos la fuente de trabajo, la única fuente de trabajo de la cual dependemos todos. A la luz de esto, es importantísimo que seamos solidarios, trabajadores. Es importantísimo que demos cuenta de lo que está pasando y que el empresario, muchos no le están pasando bien y no están en sus retiros en Nueva York ni en ninguna parte, están preocupados. Entonces, si existe el canal de comunicación, trabajadores, utilícenlo y pacten lo que les convenga también ustedes. Tienen voz, háganla notar a través del sindicato o individualmente. Emi, lo que tú me decías, sin negociar, yo no le diría a ningún patrón ni a ningún trabajador que se quiten cosas. Yo diría que ojalá fuese todo pactado. El seguro que tú mencionas, imagino que es un seguro de gastos médicos mayores, no el IMSS, que muchas empresas dan como prestación extralegal a sus gentes. En este caso, igual, bajo la premisa de, oye, maestro, no puedo pagar la póliza o la prima, pero te ofrezco pagar tu sueldo, ¿o qué prefieres? Que te baje más el sueldo y que pague la póliza, porque tienen o sea, ¿me entiendes? Hoy los invito a los trabajadores y empresarios a que tengan esa conversación. Oye, maestro, si me puedes pagar 10, pues que sean 5 de salario y 5 mi póliza, porque sí me interesa mantener a mis hijas y a mi esposa protegidas con un seguro, ¿no? O sea, en fin, el chiste no es, o sea, el chiste es cuánto puedo pagar como empresario y cuánto voy a recibir como trabajador. El cómo y en qué rubro, Emi, ahí es donde se puede pactar en cada caso y es muy casuístico. De nuevo, yo los invito a que no sea unilateral, a que no sea, oye, Emi, Ricardo, a partir de mañana les voy a dar $1 en lugar de 100. No, espérame. Que sea platicado. Que Oye, sea... pero al final siempre, como la pregunta que decía Emiliano es si el empleado... El empleado dice, pues sí, yo entiendo la situación, pero a mí me da igual, a mí no me alcanza, yo no puedo, yo no entro y no quiero, no puedo tampoco, no hay forma y tendrás que seguirle pagando porque tiene que ser un pacto, ¿correcto? Independientemente de que pues apelemos a la solidaridad y veamos cómo está la situación, en fin, todo eso, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, si el empleado no está dispuesto a entrar a este pacto, pues el trabajador tendrá que estar obligado a seguir pagando lo mismo, ¿no? ¿O puedes dar por terminada la relación de trabajo bajo un tema de imposibilidad? No sé. Ojo, yo los invito a ustedes dos abogados brillantes a no interpretar el hecho actual con la ley que teníamos hace mes y medio. Okay. Porque yo no quisiera estirar el alcance de la ley que teníamos y con el que manejábamos todos a lo que tenemos hoy. Porque en estricto sentido te diría, Ricardo, pues de entrada el patrón de nuevo no puede reducirte el salario ni las prestaciones. Ahora, si un trabajador se niega después de que el patrón habla con ellos, les comprueba que no les puede pagar, el trabajador está en todo su derecho de decir, maestro, yo no quiero aceptar, o me pagas íntegro o me voy. Pues vete, porque yo no te estoy corriendo. ¿De acuerdo? O sea, tampoco el patrón lo está corriendo. El patrón está queriendo sobrevivir, entrando a un pacto temporal
¿de acuerdo? Y excepcional. Si el trabajador no lo quiere aceptar, tiene su derecho de no aceptarlo, pero el patrón también tiene su derecho de decir, pues yo no puedo pagarte lo que tú venías devengando, porque de inicio el trabajo no es el mismo, Ricardo. Claro. Y el ingreso ya no existe. Exacto. Entonces, a ver. Sí, las circunstancias totales ya es que esto es una revolución en cuanto a los hechos. Estamos en un supuesto una completamente situación fuera de la ley. Entonces yo les diría, a mí lo que me ha pasado en mis casos personales con mis empresas es, ojo, mis empresas, las que pueden pagar el 100, están pagando el 100. Las que no pueden, están con lo que puedan. Y en un 95% los trabajadores me han aceptado todo. Los que no, se han tenido que ir a su casa sin nada. ¿Qué es peor? Irte sin nada a irte con poco. Y no corres el riesgo, bueno, sí lo corres desde luego, ¿no? Cuando abran las juntas se presenta una demanda, en fin, todo eso desde luego está. Pues van a demandar, pero prefiero correr ese riesgo, Ricardo, a poner en riesgo a todos los empleados, a la empresa. Es más defendible, ¿no? Una postura humana en condiciones de que no le puedes exigir que se conduzca de otra forma es mucho más defendible que cualquier otra situación, ¿no? Aparte, bien lo decías, Juanjo, es preferible ser dueño del 33% de algo a del 100% de nada, ¿no? O sea, claro. Y es temporal, Emi, o sea, es un régimen temporal. No le estoy pidiendo a los empleados que acepten, ahora sí que por siempre, bajarse las presiones de los salarios. Esto es temporal. Mientras dura la contingencia, la empresa puede levantarse, ¿no? Al menos hasta que pueda abrir la cortina, o sea. Claro. Han hecho comentarios en Facebook, no sé si tú tenías uno, Ricardo, hace rato dijiste que creo que ibas a leer una, o no sé si... Sí, pero adelante. Yo tengo otra después de la tuya. Ok, no es mía, es del público. Leer algunos comentarios que han hecho, justo Daniel Acosta, que sigue en la conversión, dice, cuando México salga de esta crisis social, económica y de salud, será gracias a empresarios, sindicatos y trabajadores. Es momento. Dice igual, es momento de hacer equipo. Daniel Acosta, estoy de acuerdo con Dani, si estás ahí, te mando un beso y un abrazo y celebro ese comentario tuyo porque tienes una mente que gira muy cañón. Sí, es muy inteligente, es buena amiga y es muy, muy inteligente. Dani. Y es cierto, pero ella lo dice desde el lado sindical. Ahí hay solidaridad, ¿me entiendes? Ahí hay solidaridad entre sindicato, empresa, trabajadores, ¿me entiendes, Emi? O sea, claro. Ahí está habiendo un acuerdo y solidaridad. Sí, ahí Dani dice, también es momento de hacer equipo. Aquí se verá qué sindicato de verdad tiene relación con los trabajadores. Tomemos en cuenta, hay empresarios que son juez y parte. Juan José, amigo, lo que comentas tiene mucho que ver si el sindicato hace bien su chamba con el trabajador y la empresa. Nuestro trabajo es convencer, conciliar. Y por aquí dice una pregunta que hacía Luis Cantú. ¿Cómo debe liquidar una empresa a un empleado que despide en este mes? Te dejo si quieres esta pregunta porque hay otros comentarios abajo por si la quieres contestar y ahorita te leo los otros. Ahí, Luis, si es un despido, yo diría que es una liquidación normal, porque si lo estás despidiendo, entonces tiene que ser una liquidación normal. Si él se está negando a aceptar el arreglo, lo que ya dije anteriormente. Pero si tú lo vas a despedir, entonces tienes que liquidarlo. Y nada más para completar la pregunta, lo que dijiste anteriormente es decirle, pues no se puede, no te puedo pagar y... No estoy corriendo. No te estoy corriendo. Sí, no estoy corriendo. En el segundo... Pero entonces, ¿qué haces en la práctica? Pues se va a su no casa. Te estoy corriendo, pero ¿le dejas de pagar la quincena? Claro. Sí, claro. Se va y le dejas de pagar. Me ha pasado 2 veces ya que alguien se levanta, se va y regresa a los 2 días y me dice, no, perdón, sí quiero aceptar. Pues claro, es que la situación realmente es muy, muy complicada. Luego yo creo, y esto es un comentario personal, que no dimensionamos todavía, no hemos visto todavía ni a dónde va a llegar, ni los efectos, ni los tamaños de esta crisis. O sea, como que no nos lo podemos imaginar todavía. Yo a veces sigo pensando que estamos en un sueño y que ya mañana me voy a trabajar y me voy a ir a comer con alguien y mis amigos, y no es así, y eso tiene unos efectos muy, muy fuertes. Pero para no entrar en el romanticismo, mejor me voy a regresar a una pregunta que tenemos aquí. Dice, si un patrón corre a un trabajador injustificadamente sin indemnizar, ¿qué se puede hacer para evitar que simulen faltas injustificadas para justificar un despido justificado? Digo, parece trabalengua, pero... Sí. No, la respuesta es nada. ¿Qué se puede hacer? Nada. Si hay un despido injustificado y tú eres un trabajador, tienes todo tu derecho de ir a demandar cuando las juntas abran. Ahora, ojo, en cuanto las juntas abran, va a haber un realce y un repunte de juicios impresionante. Sí, ojo, sí.
estábamos también en una transición de justicia laboral, de juntas hacia tribunales, en donde, Claro. en donde el énfasis y nuestra intención era reducir juicios. Por esto, Correcto. que nadie esperó, ahora se nos van a disparar los juicios. Sí, Claro. sí. De nuevo, mi llamado a los trabajadores y empresarios es: no juzguen la realidad a la luz de una ley que es inaplicable ahorita. No piensen en sus derechos, no. Piensen en salvar a sus familias, en guardarse, en estar saludables y en regresar a trabajar lo más pronto posible. Piensen en eso. Yo creo que, y los invito a dejar de pensar en el despido injustificado, en los malditos patrones y en los huevones trabajadores, perdónenme las expresiones, pero No, sí, pero así se piensa luego. no comparto esos dos calificativos. O en el patrón rico explotador, ¿no? Que no... Exacto. No, exacto. Y tenemos hoy más que nunca, Ricardo y Emi, estos ejemplos de solidaridad, de una fuente de trabajo. Ahí está Daniela, del sindicato, diciendo: hay que acordar, hay que ser solidarios. Y eso es, como decíamos, también, ojo, para efecto de la legitimidad de los sindicatos, aquí sí se demuestra, como decía Dani y Emi, qué sindicato trae a la gente y quién no. Y eso es bien importante en cuanto a liderazgo. Oye, y en tu experiencia, lo que he estado viendo, en la experiencia actual ante esta crisis, los sindicatos supongo que también están siguiendo la misma filosofía que tú estás diciendo, ¿no? Salvemos a la empresa, apoyémonos todo, y ya ha habido acuerdos. Yo por ahí tengo conocimiento de un par que sindicatos ya han llegado a acuerdos pues, con sus empresas, con la empresa y con los trabajadores para precisamente preservar todos ajustándonos el cinturón, ¿no? ¿También tú lo has visto? Lo he visto y lo puntualizo, sí. Sí ha habido acuerdos sin precedente alguno, ¿eh? Lo que ha pasado no tiene en la historia de México ningún precedente. Fíjate, eso es interesantísimo, ese dato que das. Oye, si me permiten también seguir con lo de los comentarios a en Facebook. Iván García Reper, pueden compartir los nombres de las personas del panel, no los pude ver desde el principio. Un gusto saludarte, Iván. Bueno, claro que sí, nuestro invitado es Juan José Díaz Mirón Salcedo, abogado laboralista de la Escuela Libre de Derecho, y que está dándonos ahí un poco el contexto de la responsabilidad de los patrones y trabajadores en esta contingencia sanitaria y cómo salvar la fuente de trabajo. Y pues tus servidores conduciendo Ricardo Chacón López Velarde y Emiliano Robles Gómez Montt. Rafa Rivas dice: si se da el acuerdo de reducción de sueldos, al ser algo temporal, se debe firmar un contrato. ¿Nos podrían compartir un draft para utilizarlo con nuestros empleados? Supongo se va para ti, mi Juanjo, de Rafa. Rob Maciel dice: estamos de acuerdo con apoyar al empresario. Mi preocupación son los servicios como renta, luz, agua, teléfono, con lo que nos están pagando solo alcanza para comer. Polo Baeza, un fuerte abrazo, querido amigo, nos saluda a todos, dice fuerte abrazo a todos. Víctor Ramírez dice: felicidades, un tema maravilloso. Y por último, el último comentario, para que tú ya agrupes todos, mi Juanjo. Eduardo González dice: ¿de cuánto sería el monto de indemnización que tendrían que otorgarle los empresarios a sus empleados? ¿De un mes de sueldo a un mes de salario mínimo? Básicamente son las preguntas. Me aboco a ellas. En la de Rafa, Emi y Ricky, yo les voy a mandar a ustedes dos formatos de convenio. Ahí puntual, no es contrato, es un convenio porque es modificación temporal. Yo les mando a ustedes dos un convenio abierto para que ustedes lo circulen y lo manden a quien ustedes se los piden y quieran. ¿Sale? También te pueden contactar en tu red social, que estamos compartiéndola nosotros, en tu Twitter. Sí, qué generoso, gracias Juanjo, gracias, qué generoso. Gracias. Y también ahorita al final, también estaría muy bien que das tus datos de contacto, pero no te interrumpo, continúa. Sí, eso lo pongo a consideración de todos los trabajadores y empresarios de México. A Maciel, ¿qué decía Maciel? No alcanza nada más para comer. Igual, mi querido Maciel, en efecto, tú y muchos están en una situación de emergencia y de necesidad muy, muy fuerte. Con las rentas, igual, mucha gente está pactando con sus rentas personales, regímenes temporales, acuerdos. Te doy uno, por ejemplo. Oye, bájame el 50, no como condonación. Déjame, te pago el 50 o el 75%. Igual, cuando salga de esta, te la voy pagando prorrateado en los siguientes meses que te vaya pagando lo demás, ¿no? Hay 1000 acuerdos a que podemos llegar para, con los particulares, modificar temporalmente nuestras obligaciones. Polo Baeza es un extraordinario laboralista, es un güey y buen amigo. Extremadamente, perdóname la palabra, chingón, buen amigo,
igual cualquier persona lo puede contactar porque es excelente en su consulta y en su opinión. Y el último es la indemnización. Reitero, no estamos ni en el 42 bis ni en el 427. Ahorita no estamos ante una indemnización. La indemnización se fija por ley. Ahorita no hay una indemnización fijada por ley. De hecho, como decíamos, no hay nada. Entonces, dejemos de pensar en las indemnizaciones porque todavía no hay. Si las van a decretar en fase 3 o mañana o el mes que entra, no lo sé. En cuanto la autoridad emita un acto de autoridad mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, debidamente fundado y motivado, en el cual emita la declaratoria de contingencia sanitaria, ahí ya entraremos a una indemnización. Pero hoy no estamos ahí. Correcto. Oye, Juanjo, yo te quería hacer otra pregunta muy práctica, además. ¿Qué hacer con el IMSS? Porque también reduzco, ya con lo que acabamos de platicar, que además lo has explicado de manera impecable. Luego, pues al IMSS pues, le pago cuotas en función del salario. ¿Qué hago con el IMSS? ¿Le notifico una reducción, una disminución del salario? ¿Cómo lo estás haciendo en la práctica? Mira, el IMSS antes trabajaba con auditores humanos, ¿no? Que estaban revisando quién bajaba, quién subía, tal. Hoy el IMSS trabaja con sistemas. Digamos que cuando un patrón modifica desde su computadora los salarios al alza o a la baja o hace lo que sea, se encienden las alarmas del IMSS. Te voy a decir una cosa, las alarmas del IMSS llevan encendidas en rojo diario. O sea, diario. Las alarmas están a todo lo que dan. ¿Por qué, Ricardo? Y aquí respondo tu pregunta. El aseguramiento social, es decir, el IMSS, es un accesorio del salario. Es más, el monto del seguro se determina justamente por el monto del salario. Luego, entonces, si las partes determinamos por mutuo acuerdo bajarnos el monto del salario, luego entonces también bajaría el monto asegurado. Ojo, al momento de bajarlo el patrón, se van a encender las alarmas del IMSS. Eso no lo podemos evitar. Es una situación de facto que está y que es. Pero sí, mi respuesta es el monto del seguro es un accesorio del salario. Si baja uno, baja el otro y viceversa. Y lo que procede es, pues en mi computadora, como decías, pues ya bajé el salario y todo. Y entonces estaríamos expuestos tal vez a un tema ahí con el IMSS o no le ves contingencia. Sí le veo contingencia como miles otras, ¿no? O sea, sí la veo, de nuevo, es algo con el que tenemos que aprender a vivir ahorita, ¿no? Porque sí, sin duda, en principio, bajar prestaciones es ilegal y también con el IMSS. Entonces, claro que está la contingencia. Que tenemos los elementos necesarios y suficientes como para litigar el por qué lo hice, sí, también. Entonces, creo que en un futuro habrá mucho trabajo para administrativistas y todo, defendiendo unas posibles multas y sanciones o capitales del IMSS por esto. Y en este último tema, y perdóneme, y ya te toca la otra, y también hay que apurarnos porque tampoco vamos a abusar del tiempo de todos, pero yo he visto también que una línea que están siguiendo algunos es darlos de baja y darlos de baja, terminar la relación con el IMSS y volverlos a dar de alta con el nuevo salario. ¿Qué opinas de eso? Es lo mismo, Ricardo. Cuando tú das bajas masivas, también se enciende Es lo mismo. O sea, la contingencia de una u otra forma, por ahí está y habrá que defenderla. La contingencia va a estar igual. Cuando tú automáticamente bajas a tu personal de la plataforma del IMSS, se enciende la alarma porque, pues, ¿qué hiciste? ¿De acuerdo? Uh-huh. Y luego, cuando lo subiste de nuevo, yo creo inclusive que puede ser una actividad mucho más omisa y mucho más punible, entre comillas, en su caso, darlos de baja y luego subirlos con un mínimo. ¿Qué? Decir, es que acordamos por esto y mediante este documento esta reducción temporal. Ya, muy bien. Tú, Emi, ¿tenías ¿habría otra pregunta? Iba a decir un par de preguntas que estaban haciendo, lo que pasa es que nos habían informado que se dejó escuchar el audio, pero me están diciendo que los demás sí se sigue escuchando. Perfecto.
Charlie Tobar dice, durante la contingencia los despidos justificados se pueden seguir procesando de forma normal. Esa es una pregunta. La siguiente dice Mónica Villalpando, a quien le enviamos un saludo. Dice, este tema de la condonación del 50% de las rentas de empresas, también debería el gobierno federal ser flexible en condonar el 50% a los empresarios del 50% de los impuestos. Como bien dicen, esta situación no tiene precedentes. Aquí hay un área de oportunidad para hacer una ley que prevenga estos temas de contingencia y alerta nacional. Debemos estar unidos y todos debemos ceder en estos momentos. Giovanna dice que si les pueden dar, o sea, nos pueden dar nuestras afores, y esas son las únicas preguntas hasta ahorita, mi Juanjo. Y saludos bastantes a ti, Juanjo, como invitado, y a los demás. Saludos a todos como invitados y como amables oyentes. Me espacié un poco ahí en mí. En el tema de afores creo que todavía no estamos en los supuestos y no. En el tema de las condonaciones, puta, ya quisiera yo, tú, todos, que el gobierno condonara lo que fuese. O sea, lo que fuese. Ahorita ya la luz cuesta 4% más, por cierto, ¿eh? Ya. Sí, a ver. Es que subió el precio. No, o sea, lo que nos digan, o sea, lo que nos dieran sería maravilloso, pero de nuevo, no vamos a hacer politiquería ni nada. Ojalá venga algo por beneficio de México, porque de nuevo, si no pasa, no pierde el erario federal, perdemos todos. O sea, sí, claro. Todos van a perder. Entonces, sí, Charlie te decía lo de los despidos justificados, que si durante la contingencia pueden seguir procesándose de forma normal. La junta está cerrada, Charlie. Entonces, si tú quieres despedir a alguien justificadamente en términos del 47, pues hazte, no sé por qué lo podrías despedir, pero hazte un buen aviso y redáctatelo muy, muy bien. Enfócate bien en la causa que vas a hacer valer y en su caso defender, y dale su aviso al trabajador. La respuesta es, ¿lo puedes despedir? Claro que lo puedes despedir. Haz un buen aviso y avísale tú. Muy bien. Oye, Juan José, no sé si quisieras darnos tu email, tu teléfono, tu número de contacto, pues porque han surgido muchísimas dudas y no podemos desahogarlas aquí todas. Sí, danos tus datos, porque incluso, perdón que te interrumpa, Ricardo, y creo que sería bueno que con estas cerraras, porque nos está haciendo una buena pregunta Iván García Reper. Dice, ¿qué tenemos que hacer para justificar un convenio de reducción? Es decir, en caso de demanda, ¿qué pruebas tendríamos que presentar para soportar que era indispensable llegar a este convenio? Y todas las preguntas que ya sigan haciendo, pues que te las puedan presentar a ti o nosotros te las canalizamos, Juanjo, claro, directamente en la transmisión. Oh, sin duda. En respuesta rápida, Iván, la respuesta es el convenio y la situación fáctica financiera de la empresa, que también en su caso tendrás que probar en un litigio. O sea, tendrás que decir, yo me encontraba en esta situación económica y por ende la única opción que tenía era convenir. Luego entonces lo hice mediante este escrito firmado por las partes. Ese va a ser tu defensa en el litigio. Número 2, les doy mi high five, mi Facebook, mi todo. Mi ICQ. Mi ICQ. Mi correo electrónico es JJ de Juan José, así jjdiazmirón @diazmirón.com. Es mi correo, mis redes son igual, pues mi nombre. Apenas saqué Twitter porque mis amigos como Emiliano me lo decían, que ya era hora de que sacara Twitter porque yo no lo usaba mucho, entonces ya tengo Twitter. Emi, dime cuál es JJ, es @JuanjoDMS, ¿no? Exacto, sí. Mira, ahí lo están poniendo en la pantalla. Si nos ayuda mi querido Jaime, a quien agradecemos como siempre la producción, vamos a poner el Twitter de Juanjo para que ahí lo vean, la cuenta, y lo puedan seguir directamente. Sí. Ahí no sé si ya se está poniendo, ya tenemos ahí la cuenta de Twitter de Juanjo. Mi correo lo reviso cada 5 minutos y estoy trabajando desde ahí mucho, entonces igual a ti, Emi, Ricky, les agradezco la invitación. Ojalá hayamos aclarado dudas. Me encanta platicar con ustedes y que se vayan a la yugular como el buen Ricky, porque se presta a una discusión bonita, amena. De nuevo, lo que yo emita aquí son mis opiniones, y mis opiniones son completamente dignas de ser reprochadas y son dignas de que alguien cuestione, pero pues es lo que he estudiado y es lo que estimo lo correcto, pero de todas maneras les agradezco y gracias por la muy amena plática.
Sí, no, Juanjo, además puedes unas meterte en la opiniones. página de la transmisión en Facebook porque siguen poniendo preguntas y a ver si puedes ir resolviendo algunas de ellas con independencia de que te contacten en tus cuentas personales. Sí, claro, cuenta con él. Además decía unas opiniones muy, muy, muy interesantes, buenísima, la plática se puso muy bien. Muy padre. Yo te lo advertí desde el principio, mi querido Juanjo, yo te dije, tenemos un gallazo y hay que explotarlo, porque ni modo que hagamos preguntas así facilitas, porque esos son de primer nivel y tú ya estás acá en el top. Tiene que haber madriza, Miguel Ricky. Habría Y yo me salvé, que... salvado por la campana, ¿eh? Uy, nos faltó Emiliano, el tema penal. Los invito a ustedes dos, que son líderes de opinión y que están en la palestra todos los días. Eso hace mucha falta, que los debates sean con argumentos y sean con elementos intelectuales, no con culpas y no con temas personales. Claro. Sí, oye, y nos faltó irnos contra el penalista, ¿eh? Ya lo haremos en una siguiente ocasión. Nos vamos durísimo con Emily. Oye, Juan José, muchísimas gracias. Estoy muy, muy, muy agradecido contigo. Gracias, excelente. Gracias a Jaime, a Carmen por ayudarnos con la producción, con las plataformas, con todo esto. Excelente. Bueno, ¿qué más puedo decir a mi amigo Emiliano? Gracias, es un placer, es un honor. Es un privilegio conducir esto y estar contigo en esta aventura. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos siguen, a los que nos seguirán después. Ahí están las redes ya para que si surge una pregunta en el transcurso del tiempo, una vez que cortemos transmisión, pues también la desahogamos, nos comprometemos a contactarlos con Juanjo y a desahogar todo lo que por ahí pueda venir. Yo agradezco mucho y Emi, te dejo para que nos hagas favor de cerrar. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, que también sirva esto para una convocatoria futura, porque viene la fase 3, Juanjo, y va a ser importante qué medidas se van a tener que tomar en nuestra fase. Yo creo que es materia para otro programa. Nos gustaría que cuando tú creas conveniente nos digas, hay que salir al aire a puntualizar nuevas medidas internas como empresario, como trabajador. Hay que hacerlo y te agradecemos el tiempo que siempre nos das y estás formalmente notificado de un futuro programa para acompañarnos, para darnos unos trancazos. Yo voy a estar preparado porque si se pone duro, y yo les agradezco mucho y es un honor que nos hayas compartido un poquito esto y que se hayan dado algunas dudas y gracias por tu tiempo, Juanjo y Ricardo, gracias por siempre compartir el espacio. Jaime, Carmen, gracias por prestarnos el apoyo y el espacio. Y pues gracias y nos vemos el día martes. Que sepan que el día martes tenemos un programa muy interesante. A las 5 de la tarde, si no me equivoco, estaremos poniéndolo en las redes sociales y hablaremos con un economista, con Eduardo González de Tagle, que nos platicará ahora cómo se maneja el tema económico, qué podemos saber en tema económico, financiero para esta contingencia y qué medidas tomar, ¿no? Y pues yo les agradezco y nos veremos la próxima semana. Gracias, amigos. Emplazado, un abrazo. Adiós. Gracias.